Quiero aprovechar también la oportunidad para saludar a las mamás, todas las presentes y las que no están, pero nos seguirán en su día. Gracias. Mineral. Hoy en la mañana cumplí con el compromiso de servir el desayuno, que ayer las mamás, muy bien, levanten la mano los hombres que cumplieron con servir el desayuno a las mamás hoy en la mañana. 1, 2, 3. Bien, poca fidelidad. ¿Ah? Ayer las mamás, en la reunión de señoras, las mamás entregaron, les entregaron un desayuno para esta mañana que tuvieran en el Día de la Madre. Por supuesto, no se lo tenían que preparar ellas, ¿sí? El esposo debía hacerlo, así que yo me levanté temprano antes que ella y lo hice. Y en el desayuno, bueno, subí una historia ahí en el estado y estuvimos escuchando algunas cosas, entre eso uno de nuestros oradores o enseñadores preferidos desde nuestra juventud. No vamos a hablar cuántos tiene él, porque tiene más que nosotros. Hablando justamente del Día de la Familia, del Día de la Madre. Y una cosita que resaltar algo de lo que David compartía en la apertura. El hecho del privilegio de tener mujeres bien activas, ordenadamente activas en la iglesia. ¿Sí? Porque lo que este hermano compartía era el hecho de que la mujer históricamente en todas las civilizaciones y posteriormente en todas las culturas fue maltratada y denigrada. Y aunque parezca feo, aún dentro del cristianismo lo fue y muchas veces lo sigue siendo en interpretando situaciones que tenían que ver con costumbres culturales, con principios bíblicos. Y entonces hoy la mujer no puede tener una forma de servicio a Dios público, ordenado, porque es mujer. Y es lamentable porque el servicio de la mujer dentro de la iglesia es como la función para lo que ella ha sido creada. El ministerio del hombre, hay lugares y cosas que no puede alcanzar. Y la mujer complementa en su forma de ministerio, en su forma de servicio a Dios, aquellas cosas. Es la ayuda idónea que Dios creó, pero aún en el servicio. Dios nunca crea algo exclusivamente para el hombre. Dios crea las cosas para sí. Si la mujer tuviera solamente
el propósito de ser creada para ser ayuda del hombre, estamos en un error teológico. La mujer tiene el mismo propósito que el hombre en ser creada y es ser alabanza de su gloria como el hombre. Y eso se logra en una vida de obediencia y servicio a Dios. Si hombres privamos de ese rol a la mujer, estamos cortando un privilegio que Dios le dio, cuando este es ordenado bíblicamente. Vamos a cerrar esto. Tengan un hermoso día, ¿sí? Muchos regalos y una linda comida, que en muchos casos van a ser ustedes, ¿sí? Pero bueno, estamos en el umbral del final de nuestro estudio anual, que comenzamos con la iglesia en pos de la verdad, el cristiano en pos de la verdad, y estamos en el siervo y en pos de la verdad. Ya vimos los aspectos bíblico-doctrinales donde apoyamos la enseñanza que estamos dando, y ahora estamos en la parte práctica. Los últimos 2 domingos, como bien decía David, Martín nos paró ante la realidad de dones que tenemos, que nos han sido dados en la salvación conforme al propósito y voluntad divina. Ha sido repartido a cada uno. Eso tiene que ver con diferentes formas de dones, y nosotros necesitamos conocer eso para poder desarrollarlo. Próximo domingo estaremos ya viendo justamente el propósito que tiene eso, el propósito que lleva que haya diferentes dones y por qué es necesario que dentro de la iglesia todos podamos nosotros ejercitarlos, ¿sí? De una forma o de otra, en mayor o menor grado, ¿sí? Pero que los pongamos en práctica. Yo digo que esto es una cosa de vida o muerte. Creo que es de urgencia, porque la iglesia está diseñada en base a esto, no en base a un pastor o un grupo de personas, sino en base a un cuerpo que tiene características de funcionalidad. Entonces, el cuerpo vive cuando todos sus miembros cumplen su función. Si no, poco a poco se va entumeciendo, se va postrando, y hasta sus funciones ya comienzan a ser costosas. A veces tienen que ser ayudadas mecánicamente, y a veces pasa a ser un organismo vegetativo hasta que muere. ¿Esto puede pasar con el cuerpo de Cristo? Sí, puede pasar cuando sus miembros no ejercitan sus dones. Hoy nos ocupa otro tema. El título que tenemos para hoy es cumplir el servicio honestamente. Cumplir el servicio honestamente. Cumplir el ministerio honestamente.
ante una decisión de servir a Dios, ante una decisión de ser un ministro, ¿recuerdan qué era ser un ministro? Era ser una persona a la que se le delegaba una responsabilidad, pero era representante de aquel que le delegaba una responsabilidad. Su función era actuar en virtud de aquel que le dio esos privilegios, esos derechos y esas responsabilidades de la mejor manera para que él quede bien. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos, yo le decía, a veces cuando hacemos las elecciones nacionales, nosotros votamos un presidente o un vicepresidente, pero no sabemos cuál van a ser sus ministros. No lo conocemos, sabemos de uno, por ahí acá en Argentina, lo que más nos interesa es quién va a ser el ministro de Economía. ¿Sí? Pero no conocemos los demás. ¿Sí? Pero conforme al grupo, al equipo de ministros, el gabinete que él elige, más o menos entendemos qué es lo que él pretende, a dónde quiere llegar. Y después en las funciones que ellos van haciendo, entendemos si hacen lo que él había dicho en la campaña o hacen cualquier otra cosa. No estoy hablando de este gobierno, ni del anterior, ni de nada. Estoy diciendo cómo es eso. El asunto es que nosotros, como cristianos, somos ministros de Cristo. Al aceptar un servicio, sea cual sea la forma de ese servicio, nos convertimos en ministros de Cristo. Porque ministerio es un servicio a Dios, conforme a un llamado de Dios. Entonces, ese llamado, esa invitación a servir, es después mostrado a través de una forma de servicio. Hoy vamos a ver que ese servicio debe ser cumplido honrosamente. No por nosotros, o no por nosotros solamente. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos señalen en lo que hicimos, sino por quien nos dio el privilegio de ser ministros de Él, o sea, Dios. Entonces vamos a hacer, para entender este concepto, vamos a hacer el repaso de lo que plantamos como base para este estudio. Cuando comenzamos, tomamos el versículo de Hechos, capítulo 20, verso 24. Y entonces allí el escritor de los Hechos dice, en la versión, yo voy a leer la versión de Reina Valera antigua, me use para terminar la tarea que me asignó el Señor. Es el hecho, es el deseo de ser usado para terminar la tarea que el Señor me asignó, me dio. O sea, lo primero que nosotros estuvimos planteando es que esto es una cuestión no de hombres, sino es una cuestión de Dios.
Es Dios el que, conforme al don que recibamos, nos va a dar una tarea a desarrollar. Y el deseo allí del escritor, en este caso las palabras son de Pablo, es el hecho de terminar esa tarea. Y yo quiero que entendamos el concepto que se introdujo en un principio. Todo tiene que ver con tiempo y con mi vida personal. Y sobre estos dos aspectos vamos a estar hablando hoy de lo que es un servicio honroso. Las tres premisas que estuvimos viendo fueron, primero, el hecho de que Dios nos mide, ¿sí?, según el don que nos ha dado. No si fuimos buenos, si fuimos fieles en la ofrenda, si fuimos fieles en la asistencia, si nunca tuvimos problemas con ningún hermano. No. ¿Qué hicimos con el don que nos dio? Porque es una cuestión de mayordomía. Dios nos salvó, nos dio un don y dice que vamos a ser medidos conforme, dice, a la medida de la fe. Y eso está hablando de un don espiritual. Y yo ese día les invitaba o nos invitaba a colocarnos contra la pared donde Dios mide, no donde nosotros nos medimos. El segundo domingo estuvimos viendo el hecho de terminar la carrera. Allí en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7, Pablo dice, ahí utiliza tres términos: he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Utiliza tres términos, únicamente esta vez en la Escritura se utiliza en el Nuevo Testamento. Y él lo que está diciendo es que terminar bien la carrera. Eso quiere decir, desde que largó hasta el pasaje final, habla de la corona que ha de recibir, o sea, de permanecer fiel. Habla de una carrera que tiene que ver con su llamado, con su ministerio, y él dice de pelear bien la batalla, de correr bien esa carrera. En otro de los pasajes donde también el apóstol habla sobre eso, habla de correr legítimamente para recibir la corona. Entonces, el concepto es fidelidad, ser fiel. Y ser fiel, volviendo sobre los dos conceptos, no es una cuestión temporal. Bueno, yo este año voy a servir con la escuela dominical. Y ese año yo me comprometo con la escuela dominical, pero el otro no. Yo este año me comprometo con tengo la facultad. Entonces no sé si voy a ir todos los domingos. Perdón, la facultad los domingos no hay que ir. Entonces acomodar los horarios de estudio para el domingo estar en el culto. Porque necesitas.
Hace poco yo hablaba de que como cristianos elegimos a qué reuniones ir. Tenemos la libertad de determinar a qué reuniones ir. Hay señoras que vienen a la reunión de señoras, pero no vienen los domingos. Hay jóvenes que vienen a la reunión de jóvenes, no vienen a la cena del Señor. Hay mayores que lo hacen también. Hay hombres que vienen los domingos, no van a la reunión de hombres. Todos tenemos motivos para eso. Ninguno de todos esos es bíblico. Pero eso no es fidelidad. Hoy vamos a hablar de eso. El tercero de los puntos fue 1 de Timoteo 1:12, donde Pablo dice que desarrolló el servicio de acuerdo al llamado de Dios, reconociendo de que fue solamente por gracia. Y allí pudimos hablar de lo que es que ninguno de nosotros es merecedores de servir a Dios. Ninguno de nosotros por actitud, por formación secular, por características personales, por carácter, porque sean bonitos, no porque seamos, sino porque sean bonitos, puede servir a Dios. Es solo por gracia. Es algo que no merecemos, pero que recibimos de parte de Dios. Entonces, sobre estas tres cosas, el don que recibimos, la fidelidad que merece el don recibido y entender de que es solo por gracia, es que el servicio del cristiano, el ministerio del cristiano, debe ser honroso. ¿Honroso para quién? Honroso para Dios. Y entonces vamos a ver esto, ya lo venimos viendo, porque siempre hemos tomado el ejemplo de Pablo, y hoy vamos a ver qué es lo que él, terminando esa carrera, hace. ¿Sí? Y entonces él va a escribirle a dos personas cercanas a él, con las que él pasó mucho tiempo, tiempos especiales, ¿sí? Diferentes, pero especiales. Y entonces les va a hacer llegar dos consejos. Ambos ya estaban lejos de él, estaban en sus iglesias, cumpliendo con su ministerio, ya no estaban cumpliendo el ministerio con Pablo, o si quieren llamarlo de Pablo, donde fueron instruidos, ya estaban cumpliendo con su llamado, con su ministerio. Pablo le dice, yo ya estoy por ser llamado arriba, y entonces le da un consejo. Vamos a Colosenses capítulo 4. Verso 17. Y en los saludos finales de la carta, él dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Vamos a orar y entonces comenzamos el estudio. Padre Celestial, en esta mañana damos gracias por la salvación que nos diste en la persona de Jesucristo, por el regalo de la gracia inmerecida, pero necesaria, por el don recibido de tu Espíritu.
por haber guardado tu palabra y por poder hoy abrirla con libertad, pero al mismo tiempo con la reverencia que ella merece. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento y también claridad para entender cómo reflejarnos en ella hoy. Lo hacemos orando en el nombre de Jesús. Amén. Bien, leíamos 4:17. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Este Arquipo también es mencionado en Filemón, ¿sí? Es una persona que estuvo cercana a Pablo en su tiempo de cárcel y es quien llevaba y traía cartas, pero ahora está en Colosas y ya está en la iglesia y le dice, díganle esto, Arquipo, cumple con el ministerio que has recibido en el Señor. Evidentemente no tenemos más que eso, no dice más que eso, no me gusta fabular sobre lo que la Escritura dice. Pero sí sabemos que Arquipo tuvo participación de ciertas actividades junto con Pablo en requerimientos que cuando él estaba preso le encargaba cosas y él salía, las hacía, volvía, y eso tenía que ver con llevar correspondencia, llevar mensajes, hablar con personas, hablar a las iglesias, traer novedades que fueron motivo después de escritura de cartas, etcétera, etcétera, como muchos otros de los que visitaban a Pablo en la cárcel. Pero ya en este tiempo Arquipo estaba en Colosas y entonces le dice, cumple con el ministerio que has recibido en el Señor. Hubo un tiempo que Arquipo ya no volvió a la cárcel. Hubo un tiempo en que Arquipo decidió y le dijo a Pablo, Pablo, yo llevo esta carta, voy a hablar, pero me quedo en Colosas. Habrá visto la necesidad, no sé, y no quiero hacerlo parte del mensaje. El hecho es que cuando vos estás en relación con personas que tienen claro y definido que están sirviendo a Dios, en algún momento vas a entender que lo que está haciendo Él no es lo tuyo. Pero que algo hay, que algo querés hacer. Y que por ahí estás haciendo lo que Él te pide, pero que tampoco es lo que te llena. Y lo lamentable y lo triste es que las personas entendemos que satisfacer los deseos o los pedidos de los hombres es hacer la voluntad de Dios, y no es así. Por más Pablo que fuera, en algún momento Arquipo respondió el llamado de Dios en forma personal. Y Pablo perdió un mensajero, pero Dios ganó un ministro necesario, útil y fiel. Esto es lo que necesita la obra. Que cada uno de nosotros entendamos que hay un tiempo para crecer, hay un tiempo para desarrollarse al lado de alguien, pero que en algún momento tengo que tomar una decisión personal sobre mi vida. ¿Qué voy a hacer con eso que está dentro mío? Y que es el Espíritu de Dios diciéndome, no estás para llevar cartas.
tenés que avivar el fuego del don que hay en ti. A veces es cómodo vivir al lado de alguien que sabe lo que quiere, que sabe lo que tiene que hacer para Dios, y entonces vos hacés porque el ambiente es tranquilo, es seguro. Y entonces el riesgo de salir de eso y tomar una decisión seria, personal, individual, es mucho. Y muchos arrugan. Pero vamos a ser medidos por eso. Y nuestra fidelidad depende de eso. No de cuánto tiempo estuvimos al lado llevando cartas. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y este muchachito joven ya un poquito más grande, segunda de Timoteo capítulo 4 ya era un poquito más grande, había pasado más tiempo con Pablo. Por supuesto, tenía muy entendido el concepto paulino. Y Pablo habla con él como no habla con nadie en la Escritura. Pero yo quiero que leamos los primeros, de capítulo 4, vamos a leer los primeros 7 versículos. Y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hasta allí la lectura. Ahí la traducción de la Nueva Versión Internacional dice: cumple con los deberes de tu ministerio. Pablo le está diciendo: cumple con los deberes de tu ministerio. Ahora, vamos a ver que el contexto donde él le dice eso, hay un montón de cosas que le dice que tiene que hacer. Y le dice los por qué tiene que ocuparse de esas cosas. Porque él le empieza diciéndole: ocúpate. Le está encargando que se ocupe de ciertas cosas en la iglesia. Pero hay un llamado, hay un don y hay una distinción. Pero él le dice: hay ciertos deberes de tu ministerio que debes cumplir. Cuando leíamos recién en Colosenses, la traducción de ese versículo es que lleves a cabo el llamado o el ministerio en el Señor.
Acá estamos hablando, y el apóstol está diciendo, cumple con los deberes de tu ministerio. Y sobre estas dos cosas yo le dije que íbamos a hablar. El servicio, el ministerio a Dios, debe ser honroso. Y tiene que ser honrado a través de estos dos conceptos. Uno es el tiempo y el otro es las responsabilidades. El tiempo y las responsabilidades. Vamos a ver primero de qué nos habla estas dos cositas. Por supuesto, cuando vemos el primero de los versículos, y yo les mencionaba, la frase es llevar a cabo. Y el ejemplo de Arquipo es el hecho de los tiempos, de cuándo, no de cómo. En este pasaje que hemos leído también se vuelve a mencionar los tiempos y se vuelve a mencionar las responsabilidades. Y vamos a ver primero los tiempos. Fíjense, del capítulo 4, del versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Sí? Versículo 2, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto es lo que Pablo le está encargando que se ocupe, pero lo hace en función a tiempos. Primero, hay un tiempo determinado, y esto es antes de que venga el Señor Jesucristo. Versículo 1 lo que está diciendo es esto. Este es el tiempo. Para el cristiano, este es el tiempo. De todo lo que dice la Escritura, para nosotros, este es el tiempo. Lo demás, ya Dios lo tiene todo armadito. Lo que hagamos en este tiempo es lo que determina qué vamos a vivir el futuro. No estoy hablando de la salvación. Coronas, no coronas. Pero ahí está hablando acerca de que hay un tiempo. Y entonces él le dice: hacelo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué significa? ¿Qué entienden ustedes por a tiempo y fuera de tiempo? Siempre, ¿bien? En todo momento, perdón, permanentemente. ¿Alguien que piense que no sea así? Perdón. Ni yo te escucho. Ok, siendo oportuno o no el tiempo. Bien, eso fue con machete. Es un más. Bien, pero sí. Alguien que piense que dice otra cosa, pues todos son formas similares de decir siempre, ¿sí? Ok, todos estamos entendiendo de que Pablo le estaba diciendo que se ocupara de esas cosas siempre. No importa si él entendía que era el tiempo correcto o no, que lo hiciera. No importa si era el horario cómodo o no, que lo hiciera. No importa si era el día de la semana determinado o no, que lo hiciera.
¿Entendemos que el tiempo determina nuestro ministerio? No. El ministerio a Dios no está determinado por el tiempo, o mejor dicho, no tiene tiempo. Hace mucho, cuando comenzábamos la actividad de niños en la iglesia, juntamos unos matrimonios y comenzamos a hacer la actividad de niños. Y entonces una cosa que les dije, mire, esto es 24/7. Pero todo lo que ustedes vean que pueda servir para que la actividad de los niños crezca, va a ser útil para la iglesia. Y nos juntábamos una vez por semana para programar. Pero llovían cosas, bueno, de todas las cosas, ¿sí? Como por ejemplo, pasé por un negocio, vi esto y pensé en hacer esto. Se había salido a hacer un mandado, una compra, y había visto algo en una vidriera y pensó en un juego para... Eso es que no hay tiempo, que vos en todo momento estás ocupado o estás pensando o estás viendo por esa necesidad. Tiempo es también que si te llaman a las 6 de la mañana, a las 2 de la mañana, digas sí, ¿qué necesitas? Tiempo es, como yo les decía, organizar tu vida conforme al ministerio que tenés asignado por Dios. Puedo mover mis horarios de estudio. No, a mí me gusta estudiar en la siesta. Bueno, podés estudiar después o antes. Porque no, para ciertas cosas somos muy estructurados. Pero resulta que después hay un cumpleaños, un casamiento, las vacaciones no lo haces en ese horario, estás de vacaciones. Entonces se te va la estructura. Para algunas cosas se nos va la estructura. Bueno, pero es una vez. Estamos hablando de honrar el ministerio. Entonces, cuando dice a tiempo, fuera de tiempo, es en cualquier momento. Es cuando surge la necesidad. Es cuando existe la prioridad. Y esa es la palabra clave. Un ministerio encierra prioridad. Servicio a Dios tiene que tener prioridad. Y cuando nosotros estudiamos prioridades, ¿sí? Sabemos que Dios establece que Él es primero, que si tenés tu familia es importante y tiene que estar allí, tiene que estar atendida, pero después viene el servicio a Dios. Es más importante que todo lo demás. Si no tenés familia, viene Dios y viene el servicio. Y repartí ahí tu día. Después, si te queda tiempo, pues no voy a dar ejemplos, todo lo demás. Incluí ahí personas, incluí ahí actividades, todo lo que quieras. Pero el tiempo tiene que ver con las prioridades que nosotros tenemos. Entonces, cuando decimos no puedo,
el asunto no sé si es que no puedo o tengo otro tipo de prioridad. Y ese tiempo se lo está llevando otra cosa. Versículo 6. Entonces, cuando Pablo habla de sí, porque está bueno, viste, cuando vos hablás y le decías a los demás, mirá, a tiempo o fuera de tiempo, pero yo ya estoy para ser llevado, así que yo ahora tranqui, ¿viste? Yo ahora tengo mi tiempo para mí, no. Yo ya estoy por ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Él dice, hasta el final lo he hecho. No importa que estuve en la cárcel, no importa que estuve privado de hacer cosas, igualmente busqué los medios para seguir haciéndolo. Arquipo fue uno, Timoteo fue otro, y varias personas más fueron la manera. Entonces, cuando no te podés mover, siempre podés ser influencia a personas. Siempre podés estar al lado de personas. Porque las personas sí se pueden mover. Él porque estaba privado de la libertad. Pero siempre podés seguir siendo de influencia. Pablo lo fue hasta el último momento. Ahora, uno de los versículos mide tiempo. Tiempo es prioridades, ¿sí? Pero el otro mide deberes, responsabilidad. Y este es el alcance que tiene el ministerio. Yo entiendo que el ministerio a Dios es serio, es algo serio. Por eso tiene responsabilidades. Y no es una cuestión que te dice, bueno, mira, hacelo como te parece, como te guste más, como te salga, como fluya. No, macana. Esto es serio. Estamos hablando de un servicio a Dios, estamos hablando del ejercicio de un don. Esto no te fluye. Esto tiene premisas y son espirituales. Entonces tenemos que ser responsables con eso, porque estamos manejando gracia. Y cuando Él les dice, cumple con los deberes de tu ministerio, está hablando del alcance que puede tener, el impacto que va a tener el servicio que hayas logrado hacer a través de un don. Entonces Pablo va a hablar con Timoteo y le va a decir acerca de el impacto, del alcance de su ministerio. Ahora, fíjense, versículo 5. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, o como dice la nueva versión, ¿sí? Cumple con los deberes de tu ministerio. Ahí hay 4 frases. Sé sobrio, está atento, con los ojos abiertos, no tengas la influencia nada más que del espíritu, ¿sí? Es eso.
ser sobrio. Soporta las aflicciones, o sea, no es que todo va a ser color de rosas, está todo tranquilo, vas a tener una vida agradable, ¿viste? El servicio a Dios es una cosa, mirá, que yo, después del yoga, ¿viste? No. Pero Pablo le está diciendo, soporta las aflicciones. Le está diciendo, vas a tener aflicciones. Vas a tener aflicciones. Siempre que cumplas el ministerio de otro, vas a tener aflicciones. Y vos vas a decir, ¿yo qué tengo que ver en todo esto? Si estoy haciendo y diciendo lo que Él me mandó a decir y hacer. Y el cachetazo lo recibí vos. ¿Existen aflicciones? Sí existen aflicciones. Él le dice, soporta las aflicciones. Y después viene una frase. Dice, haz obra de evangelista. Voy a explicar esta frase. Pablo le dice a Timoteo, de hecho lo recontra que te conocía, le dice, haz obra de evangelista. Cuando en el Nuevo Testamento aparece la palabra evangelista, se utiliza en Efesios capítulo 4, referido a el rol del que tiene el don de evangelista. Pero en este pasaje lo que está diciendo es, haz obra de evangelista. No, él está reconociendo que Timoteo no era un evangelista, pero le dice, haz obra de evangelista. ¿Qué le está diciendo? Ocúpate en predicar el evangelio. Como nos enseñaba Martín el otro domingo, predicar el evangelio está determinado por un don específico y entonces esas personas no pueden callar. A todos le predican el evangelio, está el deseo, y la efectividad, porque Dios los usa para eso de una forma especial. Para los que no, debemos hacerlo igual. En este caso, Timoteo, líder de la iglesia, le dice, haz obra de evangelista. Una iglesia se basa sobre el evangelismo y la formación a través de la enseñanza. Timoteo no era evangelista, sí era pastor. Fíjense que él le dice después, cumple tu ministerio, que era pastor. Ahí sí, ahí ya, Timoteo, ahí no te puedo decir, esforzate en esto. Ahí tenés un don, desarrollalo. Sos pastor maestro. Para eso, sí, le dio un consejo, que son los primeros versículos. Dice, tenés que ocuparte en enseñarle. ¿Por qué? Porque va a haber tiempos en que van a sufrir la doctrina, la sana doctrina. Va a haber comezón de oír. Van a querer que le acaricien el oído diciéndole cosas lindas que le gusten. Vos hacé lo que sabes. Cumplí tu responsabilidad. Hacé obra de evangelista. Y entonces Pablo deja en claro que hay algo que ningún cristiano puede dejar de hacer, que es contar lo que Cristo hizo en uno. Cuantas veces tengamos la oportunidad, ninguno de nosotros puede callarse. Pero después cada uno de nosotros tiene un ministerio
determinado por un don al cual debemos cumplir con responsabilidad. Hay deberes que debemos cumplir. Y el versículo 7, Pablo, hablando de sí, utiliza los 3 ejemplos en un verbo terminado. E. O sea, yo lo cumplí. Lo hice. Hice todas las tareas, ya tengo el librito lleno. Si el Señor me llama, ahí estoy. Mientras tanto, estoy acá en la cárcel influenciando personas. Voy a abrir un paréntesis. Pablo, en muchas de las cartas que escribe, dice que él había sido llamado para anunciar el Evangelio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos todos? ¿O hay algunos que no están acá? ¿Pablo tenía el don de evangelista? ¿Sí? Bien, ahora, ¿quién es el mayor escritor del Nuevo Testamento? ¿Quién es el mayor escritor de doctrina dentro del Nuevo Testamento? Bueno, no era su don. A la inversa de Timoteo, Dios le usó conforme a su don de una forma tremenda. Pero él iba a una ciudad, predicaba el Evangelio, ¿sí? Había personas que creían, se juntaba con ellos en 3 semanas y establecía una iglesia en base a enseñar las verdades de Jesucristo resucitado. Volvía tiempo después, en el otro viaje, y confirmaba a los hermanos, establecía autoridades y la iglesia estaba conformada. Y nosotros seguimos con que, y yo no sé si Dios, no sé las excusas que levantamos, los argumentos que levantamos. Ahora, todo tiene que ver con honrar el ministerio. Hermano, si tenés un ministerio, honralo con todo el tiempo, honralo todo el tiempo. Y cumpliendo todas las responsabilidades de ese ministerio. No lo hagas parcialmente. Siempre hablamos de servir a Dios con excelencia. Siempre lo hablamos. Yo creo que siempre hay más excelencia. Siempre puede haber más excelencia. Porque la maravilla de la gracia de Dios en uno es inagotable. Y como no tiene que ver con mi capacidad, sino con la capacidad de Dios, siempre puedo servir a Dios más y mejor. Eso es honrar el ministerio. Eso es honrar el ministerio. Quiero terminar leyendo una frase de Spurgeon que dijo: la obra solemne de la que el ministro cristiano trata demanda el todo del hombre y lo mejor de él. Comprometerse a medias es un insulto a Dios y al hombre. La obra solemne de la que el ministro cristiano trata demanda el todo del hombre, ¿sí? Prioridad,
y lo mejor de él, impacto, alcance. Para mí, concuerda con lo que la Escritura nos enseña. La semana que viene terminamos este estudio. Esta semana tuve una breve conversación con un hermano sobre temas de lo que estamos estudiando y él me compartía del peso en su corazón por un don o una forma de don. Y yo doy gracias a Dios porque surgió a partir de los estudios que compartió Martín, pero quiero animarte y desafiarte a la vez que hables acerca de inquietudes en tu corazón a través de este estudio. La semana que viene terminamos este estudio y vamos a tener un llamado a servir conforme al don. Vamos a terminar orando. Padre Celestial, gracias te damos por esta mañana y por tu palabra en ella. Rogamos para que el servicio a ti sea honroso, para que tú seas honrado, para que tu gracia sea mostrada de una forma excelente siempre. Gracias por tu Espíritu, por tu palabra, y rogamos, Señor, como siempre, que vivamos por ella. Lo hacemos